Muy buenas tardes para todos. Tengan todos muy bienvenidos a nuestra primera clase del día de hoy en lo que es nuestra materia de química orgánica. Mientras van aguardando los demás compañeros, compañeras también, en honor al tiempo, nosotros vamos a iniciar un poquito nuestra clase, donde vamos a ir viendo un poquito principalmente cuáles son los objetivos de este módulo o de esta materia. En primer lugar, es comprender la importancia de la química orgánica en la formación básica del químico farmacéutico. Ustedes que se están formando para esta noble profesión, donde la función que van a desempeñar una vez terminada la carrera es de factor muy importante también, como bien lo definimos acá en el objetivo, principalmente por el trabajo, por el servicio que van a estar también brindando a todas aquellas personas que acuden a ustedes. También es brindar los conocimientos básicos de los métodos químicos a fin de transferir los contenidos a futuras aplicaciones de esta rama, o sea, de lo que es química y farmacia. Sabemos que cuando hablamos de conocimientos, también en esta carrera es bastante amplia todo lo que debemos conocer, tanto en lo teórico como en lo práctico, también a lo largo de esta carrera. Adquirir una formación teórica práctica adecuada para el estudio de los procesos de síntesis y metabólicos. Adquirir destreza para el manejo del instrumental y material de laboratorio, así también como en el manejo de la bibliografía. También sabemos que, como toda carrera, existen muchos autores que escriben diferentes libros también, ¿verdad? Dentro de los temas que compete a esta carrera. Entonces, se sugiere también que sea uno de los principales objetivos que manejemos todo lo que es la bibliografía referente a la química y farmacia también. De hecho, en este módulo específicamente, tenemos también la bibliografía recomendada para que puedan ir aumentando su conocimiento, pero no por ello también puedan consultar otras bibliografías. Está abierto eso, y cuanto más consultemos o leyamos los diferentes libros, los diferentes autores, también vamos a ir enriqueciendo nuestros conocimientos. De hecho, nosotros vamos a utilizar estos libros de esta bibliografía que yo les recomiendo con los trabajos de investigación que vamos a ir también realizando a lo largo de nuestras clases. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que son alcoholes, los tioles, el diol, ¿verdad? Donde vamos a ir conociendo también sus diferentes facetas que tienen cada uno de ellos. Como por ejemplo, podemos dar como introducción principal a los alcoholes y decir que son compuestos que portan el grupo hidroxilo. Acá tenemos con nuestra nomenclatura, que son compuestos que no son familiares. La palabra alcohol deriva del árabe al-qut. Inicialmente quería decir poder, y más tarde se convirtió en lo que hoy conocemos como una sustancia o como una esencia. Designaban así a la esencia que podrían obtener de la destilación del vino. El alcohol etílico, obtenido por fermentación del vino, lo podemos encontrar en bebidas, en cosméticos y en fármacos. El alcohol metílico se utiliza como combustible o como disolvente. En cambio, el alcohol isopropílico se suele usar como desinfectante.
Acá tenemos los diferentes tipos de alcoholes también, con sus diferentes utilización que se le pudiera dar a cada uno de ellos. Cada tipo de alcohol también tiene su propia sustancia o su propia esencia, para lo cual da también la posibilidad de poder utilizarlo en una u otra situación o proceso que se presenta para lo cual. Dentro de la estructura del alcohol es similar al del agua, donde un hidrógeno se ha sustituido por un grupo alquilo. El oxígeno tiene una hibridación con su fórmula, pero el ángulo que también tiene su fórmula, es de 108.9 grados, mayor que el ángulo del agua. Esto debido a que el grupo alquilo es bastante más voluminoso que el hidrógeno. Y acá podemos ver exactamente, ¿verdad? Que cómo es el comparativo de uno con otro, ¿verdad? De 108.9 el otro tiene 104.5, ¿verdad? Como bien lo dice, es más voluminoso que el hidrógeno. En cuanto a las características físicas, podemos mencionar que el etanol, etametanol, son líquidos volátiles y de olor dulce. Los alcoholes son más átomos de carbono, del butanol al decanol, que son más viscosos y algunos sólidos a temperatura ambiente. Va a depender mucho también la temperatura ambiente que se pueda mantener, y acá siempre solemos escuchar, ¿verdad? Y solemos ver también, principalmente en los días de alta temperatura, cuando se tiene apilonado los alcoholes, por ejemplo, de repente hace que eso también pueda reventar, ¿verdad? Porque, como bien dice, a temperatura ambiente moderado debe ser, y el alto grado de calor, si el ambiente donde está almacenado estos alcoholes, estos etanoles, hace a que tenga que también destruirse solos, ¿verdad? Con la temperatura ambiente fuerte que pudiera tener. Las razones para ser líquidos, aunque sean de bajo peso molecular, estriban en enlaces de hidrógeno y fuerzas dipolo. Los puentes de hidrógeno son una de las principales fuerzas intermoleculares, y de ahí el elevado punto de ebullición del etanol. Debido a esos puentes, el enlace hidrógeno-oxígeno está muy polarizado. También la estabilidad de esos puentes de hidrógeno es 5 decamol, menor en los enlaces covalentes, pero mucho mayor que los enlaces dipolo. Los enlaces dipolo también incrementan los puntos de ebullición a semejanza del etanol. El dimetiléter tiene un momento dipolar elevado, pero al no poder formar puentes de hidrógeno, su punto de ebullición es bastante bajo, menos 25 grados centígrados, entre 17 grados centígrados más que el propano, pero 103 grados centígrados menos que el etanol. Se dan cuenta un poquito cómo también van siendo las formas en que van siendo la ebullición también de acuerdo a su grado. Los puentes de hidrógeno son mucho más fuertes que los enlaces del dipolo. La solubilidad de alcoholes. El grupo hidroxilo les proporciona solubilidad en agua hidrogilicida. También les convierte en solubles en agua. Los alcoholes de bajo peso molecular son miscibles con agua en cualquier proporción. Por otra parte, el grupo alquilo del alcohol es hidrófobo y se disuelve en disolventes no polares. La importancia comercial de estos alcoholes en cuanto al metanol
tenemos que la mayor parte del metanol se prepara mediante reacción del monóxido de carbono con hidrógeno. La reacción se realiza a elevadas presiones y temperaturas y es un proceso industrial que podemos ver reflejado también en la presentación de nuestra fórmula, donde también podemos decir que el metanol es un disolvente industrial muy conocido, con toxicidad bajo, salvo por ingestión, y que disuelve muchos compuestos polares y apolares. Se utiliza como combustible y como materia prima para las diferentes reacciones que se pudiera tener. En cambio, el etanol, la mayor parte del etanol se forma mediante reacciones catalizadas del etileno con agua, para lo cual tenemos también acá visualizando nuestra fórmula. Y se utiliza como disolvente y como combustible. El isopropanol se prepara mediante la hidratación catalítica del propileno y se lo conoce también como alcohol de flotar. La síntesis de los alcoholes son la sustitución nucleófila en un haluro de alquilo. También es preparar un alcohol partiendo de un alqueno. La reacción entre compuestos organometálicos y compuestos carbonílicos y la reducción del grupo carbonílico. Las fuentes de alcoholes. Muchos alcoholes pueden ser creados por fermentación de frutas o granos con levadura, pero solamente el etanol es producido comercialmente de esta manera, principalmente como combustible y como bebida. Otros alcoholes son generalmente producidos como derivados sintéticos del gas natural o del petróleo. Es un poquito la forma en la cual se va también adquiriendo estos diferentes tipos de alcohol, tanto como el metanol como el etanol también. En cuanto al uso de alcoholes, los alcoholes tienen una gran gama de usos en la industria y en la ciencia como disolventes y como combustibles. El etanol y el metanol pueden hacerse combustionar de una manera más limpia que la gasolina o el gasoil. Por su baja toxicidad y disponibilidad para disolver sustancias no polares, el etanol es utilizado frecuentemente como disolvente en fármacos, en perfumes y en esencias vitales como la vainilla, por ejemplo. Los alcoholes sirven también frecuentemente como versátiles intermediarios en la síntesis orgánica. El alcohol de botiquín puede tener varias composiciones. Puede ser totalmente alcohol etílico al 96 grados con algún aditivo como el cloruro de benzaconio o alguna sustancia para darle un sabor desagradable. Es lo que se conoce como alcohol etílico desnaturalizado. También se utiliza como desnaturalizantes el talato de dietilo y el metanol, lo cual hace tóxicos algunos alcoholes desnaturalizados. ¿Alguien me puede decir cuál es el alcohol que nosotros utilizamos, por ejemplo, dentro de lo que es la farmacia, por ejemplo? ¿Cuál es el tipo de alcohol? ¿Quién sabe? El alcohol etílico es la que utilizamos, que generalmente viene al 96%, ¿verdad? Pero también para que ustedes recordarán con el tema de la pandemia del COVID-19, en donde se recomendaba, ¿verdad?, el uso del alcohol, pero este grado que tiene este alcohol
ya es muy alto para lo que es el estar en contacto con la piel. Entonces, a través de unos estudios, se recomendaron que el alcohol debe ser a 70 grados, ¿verdad? Entonces, lo que se hacía era muchas veces una mezcla de este alcohol con este 96 grados, ¿verdad? Se mezclaba con agua destilada, por ejemplo, hasta bajar el nivel de 70% de alcohol. Entonces así también se evitaba que pueda lastimar la piel, ¿verdad? Porque lo que más hacía era al usar directamente esto, ¿verdad? Con ese porcentaje de alcohol, hacía que nos quemaba un poquito la mano y sentíamos también dentro del proceso, ¿verdad? Cómo nos lastimaba. Entonces se llegó a sugerir a que sea la del 70%, ¿verdad? Y es donde también en los servicios de salud principalmente se tiene el alcohol al 96% y lo que se hacía era, como yo ya les mencioné, hacer la mezcla con el agua destilada en un porcentaje para 1 litro de alcohol y eso se convertía al 70 grados y no lastimaba la piel de las manos, sí, la sensibilidad de las manos. Tenemos también la deshidratación de alcoholes, donde los alcoholes tienen una gran gama de usos en la industria y en la ciencia como disolventes y combustibles también. El etanol y el metanol pueden hacerse combustionar de una manera más limpia que la gasolina o el gasoil por su baja toxicidad y disponibilidad para disolver sustancias no polares. El etanol es utilizado frecuentemente como disolvente en fármacos, perfumes y en esencias vitales, también como la vainilla, que ya habíamos mencionado esto también. La síntesis de alcoholes partiendo de los alquenos tenemos la hidratación catalizada por ácidos, el oximercuriación, dermercuriación, el hidroboracuón, oxidación, la hidroxilación, que vendría a ser también la síntesis de 1 o 2 dioles partiendo de los alquenos también, que luego vamos a ver también a qué nos referimos cuando hablamos de los dioles. En cuanto a la adición de organometálicos a compuestos carbonílicos, tenemos la adicción a formaldehído alcoholes primarios, que son las adicciones a aldehídos, que son los alcoholes secundarios, las adicciones a acetonas, que son los alcoholes terciarios, la adición a cloruros de ácido y esteres, y la adición a óxido de etileno también. Esto vendría a ser entonces los diferentes compuestos carbonílicos dentro de la adición de los organometálicos. Las reacciones de reactivos de Grignard con electrófilos de enlace múltiples. Podemos visualizar un poquito aquí los nucleófilos de Grignard reaccionan con electrófilos dando enlaces, pero en las reacciones de laboratorio el ataque al carbonilo debe ser selectivo. No debemos tener reactivos electrófilos con enlaces múltiples ni en electrófilo ni en el reactivo, incluyendo los diferentes enlaces en los diferentes grupos que hacen justamente al patrón, al reactivo de este tipo de reactivo también, donde se enlazan una con otra en los diferentes procesos también. La reducción del grupo carbonilo. Los hidruros o fuentes de hidruro reaccionan con el carbonilo dando lugar a un alcóxido mediante protonación posterior. Se forma un alcohol. Acá tenemos el hidruro de ioia, donde vamos visualizando también a través de la fórmula cómo van
avanzando también en este proceso y a través de esto poder ir reduciendo también lo que es el carbonilo en sí. En cuanto a las fuentes de hidruros, tenemos el sodio hidruroa, el sodio borohidruroa y el aluminio eta-litio o hidruroa. El borohidruro de sodio es más selectivo y reacciona con aldehídos y cetonas, pero no ácidos carboxílicos y estéreos. El hidruro de litio y aluminio, en cambio, reduce todos los carbonilos. Esto más adelante vamos a ver también con un ejercicio práctico cómo va evolucionando estas diferentes fuentes. La hidrogenación catalítica de aldehídos y cetonas, también acá podemos ver también cómo se van reduciendo los dobles enlaces. Si la molécula tiene dobles enlaces, mejor usar la fórmula, pero como le digo, más adelante vamos a ir viendo cómo se van presentando cada hidrogenación también y en sus diferentes adhereciones. Ahora vamos a ver un poquito lo que son los tioles y podemos decir que los tioles son compuestos orgánicos análogos azufrados de los alcoholes, es decir, en lugar de poseer el grupo hidroxilo típico de un alcohol, el oxígeno de los tioles tienen al átomo de azufre, lo que se conoce como grupo sulfhidrilo. Parecen alcoholes, pero el grupo de menos SH ha sustituido al de la IUPAC, usa el sulfilo del tiol para nombrarlos. También se conoce como mercaptanos, ya que forman derivados estables en el mercurio. También podemos decir, dentro de las características de los tioles, que su olor es característico por poseer también un mal olor de la mofeta. Se debe al 3-metil-1 de butanotiol y al 2-buteno-1 del tiol osatuta daude. Al gas natural se le añade el etanotiol para que pueda ser detectado si hay una fuga. Aunque el oxígeno es más electronegativo, los tioles son más ácidos que los alcoholes. Por un lado, los enlaces son más débiles que los otros y por tanto se rompen con una facilidad. Por otra parte, el anión tiolato se puede estabilizar mejor la carga positiva al ser el azufre de mayor tamaño. Dentro de esta característica, también cada ácido de los alcoholes tienen también su papel importante para poder ir haciendo parte también de cada una de estos tipos de tioles que van caracterizándose también dentro de lo que es el oxígeno en sí también para ir dándole paso a los demás. ¿Dónde se usan los tioles? Los tioles se usan en productos farmacéuticos, en todos los productos que pueden ser utilizados como también como fertilizante, como producto, como colorantes, como diluyente para asfalto de pavimentación también. Dentro de este producto farmacéutico sabemos que hay una línea inmensa e interminable de productos que hacen también a las diferentes combinaciones que se utilizan en los tioles, poder también dar uso y dar curso para que una pequeña parte de ese líquido en sí haga también a cada uno de los productos. En los fertilizantes también se tiene porque dentro de lo que son los fertilizantes también este componente hace también a que no estén también muy cerca algunos bichitos del mismo fertilizante
suele acarrear, ¿verdad? Y que puede evitar que pueda ir también creciendo algunas plantas, ¿verdad? Para lo cual principalmente se utilizan los fertilizantes. En cuanto a los productos también diluyentes del asfalto, sabemos que este producto en sí también tiene un alto grado de porcentaje del insumo en sí, que hace también a que pueda diluirse el pavimento. Sabemos nosotros, o sabrán ustedes también, ¿verdad? Cómo se compra el pavimento en sí, ¿verdad? Que viene en tipo bloques, así, ¿verdad? Enorme, que eso a través de un tipo de preparación también hace que eso se pueda ir derritiendo y se pueda ir diluyendo para luego quedarse como un líquido y poder esparcir encima del lugar donde se va a estar pavimentando. Y en esos casos es cuando es muy importante el uso de este insumo en sí. ¿Cuáles serían la síntesis de los tioles? Es que los tioles se pueden preparar mediante una reacción del hidrosulfuro sódico y alquil-haluro no impedidos mediante una reacción, siendo el tiol nucleófilo lo utilizamos en exceso para evitar la segunda alquilación, ¿verdad? Y acá podemos ver también el sodio hidrosulfuroa con el alquil-haluroa que hace rato veíamos también cómo, eh, se, se vincula, mejor dicho, con los alcoholes, ¿verdad? Para poder también tener un resultado final, ya sea en aumento o en disminución del producto. Tenemos también lo que es el diol. El diol es un diol o glicol, que también se lo llama glicol. Es un compuesto químico que contiene dos grandes grupos de hidróxilo y tiene también un diol vecinal, que es un diol con dos grupos de hidróxilo en posiciones vecinales. Es decir, estos dioles van unidos a los átomos adyacentes también, que vamos a conocer un poquito cómo pueden ser estos dioles. Tenemos los dioles geminales, que pueden ser considerados como cetonas o aldehídos hidratados. Tenemos los dos hidróxilos en un diol geminal, que son fácilmente convertidos a un carbonilo mediante la pérdida de una molécula de agua. De la forma contraria, tenemos un grupo carbonilo, puede ser convertido a un diol geminal mediante la adicción del agua, totalmente diferente al hidroxilo, ¿verdad? Entonces, también podemos ver la síntesis de estos dioles, que tenemos en este caso los dioles geminales, donde podemos decir que un diol geminal tiene dos grupos hidroxilo unidos al mismo átomo. Estas especies surgen por hidratación de los compuestos carbonílicos y la hidratación suele ser desfavorable, pero una excepción notable es el formaldehído, que en el agua existe en equilibrio con el metanodiol. Muchos gendioles experimentan también una condensación adicional para dar derivados diméricos y oligoméricos. Esta reacción se aplica al glioxal y aldehídos relacionados entre ellos. También dentro de estos dioles le tenemos a los dioles vecinales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Decimos que un diol vecino, los dos grupos hidroxilo ocupan posiciones vecinas, es decir, están unidos a átomos adyacentes. Estos compuestos se denominan glicoles. Los ejemplos incluyen entre el etanodiol y el etilenicol.
un integrante común de los productos anticongelantes que forman parte también de estos compuestos, donde el propano también es el diol o alfa propilenglicol, donde acá estamos visualizando también sus componentes, utilizado en la industria alimentaria y médica, así como un producto anticongelante relativamente no venenoso. Esto también es uno de los dioles importantes también porque se están utilizando también en los diferentes alimentos que se pudiera consumir y también en la parte, en la parte médica, ¿verdad? Donde algunos tipos de medicamentos específicos y de mucha utilidad también hace a que se pueda también estos medicamentos utilizar dentro de lo que es también, como bien lo dice acá, un producto anticongelante relativamente no venenosa, ¿verdad? Entonces, estos dioles vecinales también cumplen su papel importantísimo dentro de lo que es también los dioles en sí, para que podamos también ir trabajando estos dioles y que puedan también en los diferentes grupos ocasionar también diferentes posiciones que van a ir también uniéndose a los diferentes átomos, a las diferentes nomenclaturas también que se pudiera tener, tanto hablando de lo que es el alcohol en sí, en lo que es el diol y el diol, ¿verdad? Que son también compuestos que hacen también cumplen un papel fundamental en los diferentes productos que se pudieran ir también fabricando. Bien lo mencionábamos, principalmente el uso de estos insumos farmacéuticos, como lo mencionábamos, ¿verdad? Las fragancias